Ya puedes, ya. Gloria al Señor. Que el eterno Dios de toda paz y toda justicia les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda la hermana Yoconda Gutiérrez desde la Sierra del Ecuador en la ciudad de Ambato. Sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde a la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. El día de hoy, amados hermanos, vamos a ingresar al estudio bíblico con el tema sobre el arrebatamiento. Damos paso a nuestro pastor y profesor Juan José Muro. Gracias, mi hermana Yocondita. El Dios Altísimo les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos desde la Sierra del Ecuador, la hermosa ciudad de Ambato. Y estamos transmitiendo dentro de la Escuela de Teología Bíblica, como dice la hermana Yoconda, del Ministerio de Restauración Doctrinal. Doctrinal. ¿A qué se refiere un ministerio de restauración doctrinal? Para nosotros es muy importante que la iglesia cristiana regrese al cristianismo bíblico, que las iglesias regresen a la escritura sagrada, a escudriñar la Biblia y a predicar la Biblia en los púlpitos, porque existe una fuerte confusión en la mayoría de hermanos para poder entender lo que es la palabra de Dios. Y la realidad, mi hermana Yoconda, que una de las circunstancias que ha llevado a la iglesia cristiana a esta debilidad doctrinal es la fuerte apostasía que se levantó en los últimos años. Pero sabemos que dentro de la profecía bíblica es necesario que la apostasía aparezca. Pero para eso hay ministerios doctrinales, donde enseñan la escritura sagrada, donde enseñan la palabra de Dios. Hay predicadores que son maestros en Biblia, y es ahí donde uno debe de dirigir realmente para poder aprender a escuchar y a revisarlo como lo hacían los bereanos de Hechos capítulo 17. Bueno, son de gran bendición a todos aquellos que nos ven en directo en Latinoamérica, Norteamérica y diferido también en Europa. Vamos a comenzar, mi hermana Yoconda, dentro de la temática de la escatología bíblica. Y cuando hablamos de escatologos, estamos hablando el estudio, el tratado, el discurso sobre los eventos del porvenir. Y esta tarde, mi hermana Yoconda, aquí en toque de queda, en nuestra nación, gloria a Dios, vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y para eso vamos a orar. Amado Dios mío, amado Padre bendito, en el nombre glorioso de su Hijo, el Señor Jesucristo, esta tarde, Padre, nos presentamos delante de su presencia para darle las muchas gracias por darnos el honor de conocerle. Padre, en este ministerio de restauración doctrinal a las naciones, nosotros, Padre, creemos que solamente hay tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, el que guía la iglesia, el que consuela la iglesia. Y la Biblia es la palabra doctrinal, que todo creyente debe de conocer, aplicarla en sus vidas y educar a otros. Sabemos que nosotros los ministros tenemos una autoridad delegada y para predicar, para enseñar solamente la Biblia. Padre, gracias, mi Dios, porque su presencia siempre está en todos aquellos que ministran su palabra con humildad.
Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vámonos entonces al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan, capítulo 13, mi hermana Yocondita, versículo 33. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando su trina deidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33. Y dice el Señor en su palabra: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Palabra de Dios. Muy bien. Dije el Evangelio según Juan porque en los manuscritos más cercanos al original no dice el Evangelio de Juan, sino dice el Evangelio según Juan. Y algo extraordinario de este autor humano escogido soberanamente por Dios es que fue el único que estuvo en una eternidad pasada y también en una eternidad futura. Juan estuvo en la eternidad pasada para poder escribir en el Evangelio sobre la encarnación del Señor Jesucristo, sobre la unión hipostática. Es una expresión dentro de la teología bíblica. Estamos hablando de Dios hecho carne. Y Juan también estuvo en una eternidad futura cuando él escribió el último libro de la Biblia, del cual se cierra el canon de las Escrituras. Hablamos del libro del Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos canon, estamos hablando de toda la Biblia. En el caso de nosotros, que mayormente usamos la Reina Valera, los 66 libros se llama el canon de la Biblia. Cuando hablamos un libro canonizado, estamos hablando específicamente de solamente un libro. Con el libro del Apocalipsis se cierra toda la Biblia. Ya no hay más libros, ya no hay más palabra revelada, ya no hay profetas que digan que Dios habló. Por lo tanto, la profecía única y segura es la Biblia. Y acá acaba de leer la hermana Yoconda diciendo hijitos. ¿Está hablando quién? El Señor Jesucristo. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, el Señor Jesucristo sabía que él iba ya a partir. Por lo tanto, su presencia física delante de sus seguidores iba a causar tristeza. Pero el Señor le dice: donde yo voy, no podrán ir, le dice. Vosotros no podéis ir. Estoy seguro, mi hermana Yocondita, que esto desorientó a los discípulos y los llenó de tristeza, de miedo en sus corazones. De esta tristeza, Juan mismo, en el capítulo 16, por favor, versículo 20. 16, 20. Amén. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mira qué lindo, porque cuando el Maestro Divino le dice a sus seguidores: me voy a ir y no van a poder ustedes venir conmigo, inmediatamente esto a sus seguidores los desorientó, los confundió, les causó totalmente tristeza. Pero acá dice de que su tristeza se va a convertir en gozo.
Por lo tanto, es como una mujer que va a dar a luz y que se encuentra dentro del proceso de estar encinta. 9 meses mayormente esperando el nacimiento, mi hermana Yoconda, del bebé, sea varoncito o mujercita, y ya lo único que quiere esa hermosa madre es dar a luz. De haber tolerado, de haber formado un carácter de madre en una cantidad de meses y con unos dolores intensos, cumpliéndose la palabra que le corrigió a Eva, el Dios Altísimo. Las consecuencias del pecado eran que con dolores darás a luz. Entonces, esos dolores de madre se impacienta cada vez más la mamá hasta que sale el bebé del vientre. Y después de haber tolerado, de haber sufrido muchas, porque hay mamás que sufren muchísimo, mi hermana Yoconda, cuando ya sale el bebé, ¿qué siente? Placer, siente gozo, siente satisfacción. Es lo mismo, porque ellos sufrieron cuando vieron crucificado a su maestro, pero a los 3 días se llenaron de gozo. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Y ese gozo de verlo resucitado también fue un gozo de saber que su pastor, que su maestro, su líder, lo que les enseñaba era verdadero. ¿Se dan cuenta? Porque hay algo que debemos de entender. Cuando murieron los líderes religiosos, como Mahoma, como los Dalai Lama, cuando murieron los jefes religiosos de Roma, cuando murió el señor José Smith, o Charles Russell, o este juez Rutherford, de estas sectas, de estas religiones, cuando ellos murieron, no resucitaron. Ellos no vinieron a la tierra para decirle a sus seguidores que lo que ellos hablaban era verdad. El único líder, el único maestro que lo que habló era verdad fue Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios en la segunda persona de su divinidad. Él murió y regresó para decir que lo que él enseñaba del cielo, de lo que él enseñaba del infierno, de la resurrección de los muertos, era verdad. Ese es lo glorioso, lo extraordinario, lo hermoso de ser cristianos. Vamos, por favor, al Evangelio mismo de Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Amén. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Excelente palabra. Miren, hermanos, ahorita la iglesia cristiana se encuentra dentro de un tiempo de prueba, dentro de un tiempo de una implantación futura del nuevo orden mundial. La iglesia cristiana se encuentra dentro de un escenario donde en poco tiempo el anticristo va a gobernar sobre este mundo. Entonces la iglesia cristiana, en medio de una hecatombe mundial, porque no solamente es la pandemia, hay una crisis económica, la crisis sanitaria, hay una crisis política. Muchas naciones del mundo, el Perú,
nuestra nación ecuatoriana. Muchas naciones han tenido realmente un levantamiento de guerra civil por la irresponsabilidad de los gobiernos. Estamos viendo cómo se están armando algunas naciones con armamento bélico. Vemos una guerra comercial entre China, Norteamérica. Vemos ahora este cambio de gobierno que hubo en Norteamérica cuando el señor John Donald Trump salió y apareció este señor Joe Biden y comenzaron ya a disfuncionarse, a tener un desorden totalmente, de lo cual el gobierno anterior había tratado de unir y de estabilizar algunas áreas. Entonces vemos una hecatombe grande que la iglesia cristiana se encuentra en medio, y muchos pastores preciosos y hermanos preciosos han muerto y están muriendo en la pandemia. Y hay un desconsuelo en la iglesia, hay un desorden emocional dentro de la iglesia. Y es como la mujer que va a dar a luz. La iglesia está sintiendo los dolores de parto escrito en los capítulos escatológicos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, lo de que le llaman principios de dolores, pero realmente son principios de parto. Pero muy pronto la iglesia va a ser arrebatada, y es ahí que vamos a sentir ese gozo, el gozo que siente una madre cuando ya da luz, el gozo que sintieron los apóstoles cuando vieron a su maestro resucitado. Pronto la iglesia cristiana, amada hija, va a salir de esta tierra, y esa va a ser la satisfacción más grande que el pueblo cristiano en el mundo está viviendo. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere acotar algo, mi amada hermana? Gloria al Señor. Pastor Juan José, amados hermanos que nos están acompañando en este importante estudio bíblico. Leíamos, pastor, en el capítulo 13 del Evangelio según Juan, que el Señor les decía a los discípulos, se expresaba, estaba hablando con ellos, y los discípulos eran judíos. Sin embargo, en el lenguaje que utiliza el Señor Jesucristo a esa audiencia original allá en Israel, les dice, hace como una separación y les dice, así también como he dicho a los judíos. Se estaba refiriendo a sus discípulos y a sus seguidores como la iglesia de él. Por eso hizo esa separación. Ok. Algo que debemos de importar, y muy buena pregunta de la hermana Yocondita. El lenguaje de la Biblia es muy importante para poder diferenciar lo que es para judíos y lo que es para la iglesia. Hay un lenguaje judaico, me dejo entender, y cuando el lenguaje es judaico, directamente es para Israel, y hay un lenguaje que le pertenece a la iglesia cristiana. Por eso es muy importante llegar a conocer, mi hermana Yocondita, lo que es la predicación expositiva. La predicación expositiva es que hay un autor original y una audiencia original. Cuando yo entiendo que hay un autor original y hay una audiencia original, de lo cual el autor original está hablando, después yo traigo la enseñanza a la iglesia contemporánea. Recordemos que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Antes la iglesia no comenzaba, pero había nociones de la iglesia. Por ejemplo, para mí,
La perla, la parábola de la perla, se refiere a la iglesia. Entonces, la perla, que es la iglesia, ya había una noción de la iglesia. De ahí cuando el Maestro Divino le dice a Pedro que edificaré mi iglesia sobre esta roca, la roca es el Señor Jesucristo, y el verbo es futuro, edificaré. Está hablando que va a edificar su iglesia en el futuro. Hablamos de Hechos capítulo 2. Lo interesante que los seguidores del Señor Jesucristo formaban parte de todo esto. Pero la iglesia se inaugura en el capítulo 2. Y el día que la iglesia sea arrebatada, ya no hay más iglesia cristiana en la tierra. Entonces, aquí comienza el arrebatamiento de la iglesia en Juan 14, del 1 al 3, pero comienza con una promesa. ¿Cuál es la promesa? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mira, y si voy a preparar lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. La pregunta es esta. El Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Los tomó? ¿Él regresó y los tomó? No. En el caso de ellos, es la resurrección de los muertos. Si nosotros somos arrebatados en este tiempo, cuando usted y yo estamos vivos, entonces nosotros seremos transportados, seremos arrebatados en vida. En el caso de los apóstoles, viene la resurrección de los muertos. ¿Me dejo entender? Ahora, y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia comienza con palabras de promesa. Vendré otra vez. Ya habla plural, porque él ya había venido una vez. El Mesías del Antiguo Testamento, dos venidas. La primera como león, la primera como cordero y la segunda como león de la tribu de Judá. Pero esta no es la segunda venida. Es una promesa donde él va a descender para sacar a su pueblo. Esa no es la segunda venida. La segunda venida, el Señor Jesucristo viene a la tierra con su iglesia después de la 70ª semana de Daniel, descrita en el capítulo 9 de la profecía. El versículo 2 dice, vamos a leer, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús, capítulo 2, versículo 16. Jesús ya había hablado de la casa de mi Padre en el capítulo 2, lean. 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Esa palabra casa, en el capítulo 2, versículo 16, viene del griego oikos, refiriéndose al templo de Jerusalén, a la parte física, verdadera, casa de Dios, la iglesia local. Pero aquí, en Juan 14, versículo 2, la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Esta palabra casa viene del griego oikia y se refiere a un hogar
celestial, a casa verdadera. Eso es importante saber, porque algunos podrían pensar que no es una casa verdadera, sino que solamente fue un dicho del Señor. No, no. La palabra griega habla de morada verdadera, de casa construida para sus hijos. Ahora, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, todo, amados hermanos, comenzó con palabras de promesas. Después la profecía avanza con los profetas y los salmos. Pero para la descendencia de Abraham, todo comienza con promesas. Abraham recibe la promesa de tener, ¿qué cosa? Un hijo. En ese momento fue profecía bíblica. Pasaron los años y Abraham tuvo su hijo a través de su esposa Sara, que era estéril. Se cumplió la promesa. Por eso, dentro de la escatología bíblica, señores ministros de la palabra, el 60% para mí en toda la Biblia es escatología bíblica, pero 30% se cumplió en el tiempo que se habló, y hay otro 30% que tiene que cumplirse. Un porcentaje más o menos, eso no altera el producto. El Señor le prometió el hijo de la promesa, que se cumplió, pero también el Señor le prometió una tierra prometida. ¿Una tierra de qué? De paz, de prosperidad y de justicia. ¿Alguna vez la tierra la tuvo Israel? ¿De paz, de prosperidad y justicia? No ha tenido la tierra. Israel siempre ha estado batallando en guerras. Actualmente, la tierra de Israel tiene 20,000 metros cuadrados y tiene casi 7 millones de habitantes, o de repente un poco más. Alrededor de Israel hay 122 millones de árabes que quieren destruir Israel y no pueden. Entonces, Israel no ha tenido la tierra prometida. ¿Cuándo va a tener la tierra prometida? Lo va a tener en el Apocalipsis capítulo 20. Es el reino milenial. Escúcheme bien. Es un reino de 1000 años que León, de la tribu de Judá, va a venir y lo va a implantar. Pero el reino, como está escrito, como el Señor le habló a David, es un reino eterno. ¿Pero por qué 1000 años? Porque dentro de estos 1000 años van a suceder una cantidad de eventos proféticos escritos en la Biblia. Pero el reino del Señor Jesucristo es eterno. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo implante su reino milenial, entonces va a haber justicia en Israel, va a haber prosperidad en Israel, va a haber paz en Israel. Amén, mi hermana Yocondita. ¿Alguna pregunta? Gloria al Señor, pastor. Sí es importante tener este conocimiento y clara cómo está establecida la escritura bíblica de que existe dos pueblos de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento, el antiguo pacto, que es Israel, y el del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, sí es importante que el amado Espíritu Santo de Dios nos lleve a comprender claramente cuáles son las bendiciones que como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos esperar en Él y no confundirse con las promesas que la Biblia nos revela que son para el pueblo de Israel.
Una de ellas, como en anteriores enseñanzas usted nos ha explicado, es el Padre Nuestro. Esa oración tan hermosa que el Señor nos dejó en la palabra. Y también saber que, por ejemplo, si un judío del Antiguo Testamento se convierte al cristianismo, forma ya parte de la iglesia y de las promesas, poder esperar que vengan las promesas para el pueblo de Israel. Ok, gracias por la pregunta. Primeramente quiero decirle de que las promesas terrenales que están escritas en la Biblia le pertenecen a la niña de los ojos. ¿Qué cosa es la niña de los ojos? Esta expresión en el Antiguo Testamento, mi hermana Yocondita, es un antropomorfismo. Los antropomorfismos en la Biblia se expresan en el Antiguo Testamento y significa que el Dios Espíritu se manifiesta con rasgos humanos para el entendimiento de la mente finita del hombre. Ahora, al hablarle el Eterno a Israel, la niña de los ojos, es para que pueda entender que los tenía en el centro de su omnipresencia. Las promesas terrenales le pertenecen a Israel. Las promesas celestiales le pertenecen a la iglesia cristiana. Por eso el último de los apóstoles dijo que nuestra ciudadanía estaba en los cielos, donde esperamos una esperanza viva y latente al Señor Jesucristo. Todo judío convertido al cristianismo es un judío que se le llama mesiánico. La palabra mesiánico se refiere a Mesías. El judío mesiánico, el judío convertido al cristianismo, judío que ha recibido a Jesús, al Mashiach del Antiguo Testamento o al Cristo del Nuevo Testamento como su Señor y Salvador, como lo han hecho los gentiles en el Nuevo Nacimiento. Por lo tanto, ellos forman parte de la iglesia cristiana. Lamentablemente, ahora vivimos con una gran apostasía y con falsos judíos que se han autopromocionado, mesiánicos, rabinos, mesías, y bueno, realmente una gran distorsión a través de las redes sociales. Entonces, el eterno Dios, mi hermana Yoconda, le da promesas a Abraham. Promesas que se cumplen y promesas que se van a cumplir. Igual, el Señor Jesucristo, la doctrina del arrebatamiento comienza con promesas. En Juan 14, del 1 al 3. Y de ahí nos pasamos a Corintios y nos pasamos a Tesalonicenses. Ahora, déjenme decirles algo. El significado de la palabra arrebatamiento. La palabra en la Real Lengua Española, la palabra arrebatamiento en castellano, viene de la palabra latina rapere. Y esta palabra latina, rapere, significa transportar de un lugar a otro. En el griego, la palabra arrebatamiento viene de la palabra arpazo, que significa literalmente transportar de un lugar a otro. La iglesia cristiana va a ser transportada de un lugar a otro. Y puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser en una semana, en un mes, en un año.
Porque toda la manipulación mental, mi hermana Yoconda, que está viviendo la humanidad y toda la agenda globalista que estamos observando en el mundo, todo lo que estamos observando es porque viene el arrebatamiento y de ahí viene la apertura de lo que enseña el libro del Apocalipsis, capítulo 5. Hablamos del rollo, un rollo o un librito que solamente digno es el Cordero de abrir, que habla de 7 sellos. Y el primer sello es este caballo blanco con un jinete que viene con un arco, pero sin flechas. O sea, ¿qué demuestra eso? De que viene a conquistar, pero no tiene flechas, sino que él va a conquistar de una manera diferente y va a traer lo que es paz y seguridad. Pero es una falsa paz, es una falsa seguridad. Ahora, el Señor Jesucristo les dijo con calma que estaba triste. El Señor Jesucristo estaba angustiado porque Él sabía lo que le esperaba. Mi alma está triste hasta la muerte, pero tuvo absoluto control de sí mismo y les pudo hablar con serenidad y transmitir paz. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 al 17, donde el Señor ora por ellos y también ora por nosotros. Y acá hay algo interesante, porque el ecumenismo de la religión idólatra, pues ahora como Satanás trata para el gobierno del nuevo orden mundial. Porque déjame decirle algo, mi hermana Yoconda. El Apocalipsis capítulo 3. Satanás tiene 2 hijos predilectos: la bestia anticristo y la bestia falso profeta. La bestia falso profeta se encarga de unificar las religiones, unificar las sectas y unificar a los apóstoles y profetas de este tiempo. Todos pertenecen a la gran ramera. Las religiones, las sectas, los apóstoles y los profetas de este tiempo son rameritas. Y Satanás se encarga de unificar, ¿para qué? Formando la religión del nuevo orden mundial, el ecumenismo. Es por eso que algunos dicen: Padre, así como tú y yo somos uno en la oración del Señor Jesús, una oración muy profunda, que ellos, los que tú me diste, sean uno. Y el ecumenismo dice que tenemos que ser uno con ellos. No, somos uno los que estamos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos uno los que estamos dentro de la doctrina del Señor Jesucristo. Somos uno los que formamos la asamblea cristiana, la formación de un conjunto de seres humanos convertidos del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús el ungido. Ahora, hay pocos versículos en las Escrituras que describen la vida eterna, pero estos pocos están llenos de promesas. Y acá el Señor Jesús le dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahí está la promesa: y vendré otra vez. Podemos aguardar con esperanza, hermana, la vida eterna, porque Jesús lo ha prometido a todo aquel que cree en Él. Y es algo interesante, porque dice el Señor en tiempo de pandemia, en la hecatombe mundial: no se turbe
vuestro corazón. No se turbe, no se inquiete su corazón, no se confundan, no se dejen engañar. Creed en mí. Y les habla pausadamente. Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vuelvo a decir, en el griego oikia es igual que el capítulo 2, versículo 16, que habla oikos, refiriéndose a la casa del templo de Jerusalén. Entonces, ese capítulo 2, versículo 16, que usted leyó, mi hermana Yoconda, habla muy claro de una casa física, una casa verdadera, que era el templo. Por lo tanto, el Señor tiene una casa, moradas verdaderas. Ahí está nuestra esperanza, ahí está la promesa, la venida, el regreso del Señor Jesucristo a buscar a los suyos y llevarlos donde está Él. Continúe, mi hermana Yocondita. Amén, gloria al Señor. Cuán hermosa es esta enseñanza bíblica y cómo se alegra en nuestros corazones, amados hermanos, el escuchar de que el Señor Jesucristo nos amó tanto que nos prometió que regresaría con nosotros y que aquí que era necesario que Él se vaya para prepararnos moradas, para algún día estar con Él y tener esa esperanza viva de que Maranata, Cristo viene. Y algo importante que debemos de tener claro, mi hermana Yoconda, mi querida hija, es que esta promesa que el Señor Jesús hace en Juan 14, del 1 al 3, es muy diferente a los capítulos escatológicos de Mateo 24 y Mateo 25. ¿Por qué, pastor? Porque en Mateo 24 y Mateo 25 habla de regresar para reinar en Jerusalén. El vocabulario es distinto, el lenguaje es judaico, no es para la iglesia cristiana. Vendré otra vez y los tomaré. Podemos decir aquí, me los llevaré conmigo. Cuando el maestro divino les dice, no tengan miedo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Él era Dios hecho carne. Él era la segunda persona de la divinidad. El Señor les estaba prometiendo algo nuevo. Ustedes creen en Dios. Todo lo que se les predicó, todo el Antiguo Testamento. Bueno, ahora que ya conocen todo, ahora crean en mí. Porque yo me voy, pero voy a regresar a buscarles. Solamente me voy a preparar lugar. Y ahí viene esto. ¿Pero cuánto tiempo, pastor? Bueno, para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años es para un día. Pero hay algo lindo, hay algo interesante, que desde cada 2000 años, desde la creación de Adán y Eva, han existido sucesos grandiosos. Y los sucesos grandiosos que han sucedido marcan la historia de la Biblia. Después de 2000 años que el Señor Jesucristo vino a este mundo, ahora esperamos la doctrina del arrebatamiento. Ya hay varios escenarios, y esto es importante. Hay varios escenarios escatológicos. Por ejemplo, un escenario que nosotros podemos ver es el escenario sobre Israel. Israel es el reloj profético de la iglesia cristiana. Pero no solamente Israel marca el escenario escatológico, sino que también el Vaticano marca, Roma, el escenario escatológico. Entonces, el escenario escatológico
no es solamente Israel, sino también es la tierra. Por ejemplo, habla de los principios de dolores sobre guerras. Habla también de terremotos. Habla también de desastres. Y déjeme decirle que en los últimos 100 años, el Instituto Meteorológico Norteamericano ha dicho, mi hermana Yoconda, que nunca dentro de la historia de la humanidad se ha visto los terremotos tan seguidos como estamos viviendo. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros vemos que en plena pandemia ha existido fuertes terremotos y de lo que estamos observando. Vámonos, hermana, ahora a leer lo que es, déjeme ver acá, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Amén. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ok, a ver, siga por favor. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, subimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, fueron aquellas 3 semanas que el apóstol Pablo les anunció el Evangelio. La palabra Evangelio viene de la palabra o de la transliteración Evangelio y significa contar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que el apóstol Pablo contaba y cuáles son las buenas nuevas que la iglesia cristiana debe de contar, de predicar? El evangelio de perdón de pecados. La gran comisión es que podamos nosotros en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, predicar el arrepentimiento, predicar que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdón de pecados. No es predicar prosperidad, no es predicar dientes o muelas de oro calzadas. No, amados hermanos, es predicar el evangelio que trae perdón de pecados. Ahora, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Y así comenzó la iglesia en Tesalónica. Esto es importante. Muchos de ellos se convirtieron de la religión judía y de la sinagoga judía a Cristo. ¿Se dan cuenta? Al Mesías del Antiguo Testamento. Y muchos dejaron su idolatría, muchos dejaron el judaísmo. ¿Para qué? Para convertirse al Dios vivo y verdadero a través del Señor Jesucristo. Pero con un detalle más, con una esperanza más, capítulo 1, versículo 9, de ahí mismo de Tesalonicenses. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, escuchen acá. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira qué hermoso. Se convirtieron de una sinagoga judía, de una religión judía, por la predicación del evangelio de perdón de pecados a través del Señor Jesucristo.
se convirtieron de sus ídolos judaicos, de su religión judaica. ¿A dónde? Al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? El versículo 10. Para esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó. Ya había resucitado. Está hablando del arrebatamiento. Mire lo que dice. Quien nos librará de la ira venidera. Con todo respeto, muchos piensan, mi hermana Yocondita, que ahorita, en plena pandemia y en tremenda hecatombe mundial de diferentes cosas, estamos viviendo la gran tribulación de la 70ª semana. La iglesia no puede vivir el día de Jehová del Antiguo Testamento o el día del Señor del Nuevo Testamento, porque dice que el Señor Jesucristo nos va a librar de la ira venidera. Y esa ira venidera son los juicios descritos. Mira qué interesante. Desde el capítulo 6 hacia adelante. Ya en el capítulo 6, la iglesia cristiana no está aquí en la tierra. Hermana, aquellos tesalonicenses se convirtieron de los ídolos. Por eso debemos de predicar el evangelio, porque muchos dejan a sus ídolos. ¿Para qué? Para seguir a un Dios vivo, al Dios espíritu, al Dios inmutable, al Dios soberano, al Dios Espíritu Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Dejan las estatuas, las maderas, los crucifijos, el rezo. ¿Para qué? Para adorar en espíritu y en verdad al que es digno de adoración. Ahora léame Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 4. Pero quiero agregar algo antes que lea. Quiero decirles, el Señor Jesucristo era un predicador de escatología. El apóstol Pablo era un predicador de escatología. Y cuando el Señor Jesucristo predicaba escatología, al igual que Pablo, se convertían al cristianismo. Predicar escatología es extraordinario. Léalo, por favor. Amén. Leemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportar lo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A ver, deme 4 más. Amén. Porque también, estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Acá hay algo importante, mi hermana Yocondita y señores ministros, llamados hermanos y hermanas. Existe la hermenéutica escatológica. ¿Qué significa la hermenéutica escatológica? La palabra hermenéutica, que viene de la palabra hermeneo, significa interpretar textos. La hermenéutica bíblica significa interpretar correctamente la escritura sagrada. Y la hermenéutica escatológica significa interpretar la profecía bíblica de una manera correcta. Por lo tanto, señores ministros, cuando hablamos la palabra tribulación en la hermenéutica, tiene 2 sentidos. Primeramente, la tribulación que cada creyente vive.
¿Qué significa tribulación? Angustia, aflicción, problemas. Pero eso es muy diferente a la tribulación de lo cual nosotros llamamos a los 7 años de la 70ª semana. Porque dentro de los 7 años, muchos hermanos preciosos, los 3 primeros 3 años y medio le llaman tribulación. Y los otros 3 años y medio le llaman la gran tribulación. Realmente, si queremos hablar contextualmente, no aparece tribulación para la 70ª, sino solamente aparece la gran tribulación. Pero tampoco es malo si lo quieren decir. No estamos discutiendo por esas cosas. Estamos enseñando la palabra del Señor. Estos nuevos convertidos, mi hermana Yoconda, recibieron al Señor Jesucristo en medio de grandes conflictos. Déjeme decirle que en aquel tiempo de Pablo se dividió la sinagoga en Tesalónica. Se pelearon, echaron a Pablo. La vida de Pablo peligraba. Se dividió la sinagoga. Eso significa que las familias judías se dividieron y producían ellos una gran tribulación, una gran presión, un gran conflicto. Familias divididas por causa de la fe en Cristo. Y los judíos que reciben a Cristo quedan desamparados en aquel entonces de los trabajos familiares si tenían entre ellos. Los convertidos a Cristo en el tiempo que el apóstol Pablo les predicaba y se convertían al cristianismo, muchos de ellos eran separados de sus familiares judíos que no aceptaban a Cristo como el Mesías. Ahora, entonces, estos tesalonicenses estaban sufriendo mucho, necesidades económicas, necesidades afectivas, pero fueron alentados de gran manera por el ministerio de Timoteo y de Silas. Estaban pasando por tribulaciones y el apóstol Pablo les había advertido que iban a pasar así. Y mira cómo termina el versículo 3, que dice al final: para esto estamos, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hermanos, ¿por qué se desesperan en este tiempo de prueba que usted y yo estamos viviendo en medio de esta pandemia? Para eso estamos puestos, para pasar tribulaciones. Nuestros hermanos, desde que se fundó la iglesia en Hechos capítulo 2, fueron perseguidos. ¿Me dejo entender? Recuerden el tiempo, por ejemplo, de estos emperadores que agarraban y quemaban a nuestros hermanos o los ponían en los coliseos romanos. ¿Y qué hacían? Soltaban a leones y a leonas para que los trituren. En el tiempo de los reformadores, en el año 1500, también murieron en tiempos así, como por la peste negra, por ejemplo, y también usaban una máscara. Entonces, hermanos, dése cuenta que la gloria del Señor para nosotros vendrá después. Por eso fue una de las razones que se escribió el Apocalipsis también, porque en el tiempo del emperador Domiciano, cuando morían los cristianos, los que quedaban vivos se preguntaban: ¿pero cómo Dios permite que maten a tu pueblo? Y al escribir a las 7 iglesias, al escribir el Apocalipsis, entonces ellos sabían que en algún momento la justicia de Dios iba a venir sobre este mundo. Igual es para usted y para mí. La justicia divina pronto va a venir en los juicios apocalípticos. ¿Sobre quién? Sobre las naciones del mundo
sobre los moradores y sobre Israel también. Dios va a meter a su pueblo de Israel a la tribulación y los va a purificar. Y es ahí cuando ellos van a clamar al Mesías de Israel. Y va a venir Yehoshua y la iglesia en corceles blancos. Y va a ver que va a venir justamente Armagedón, al valle de Megiddo. Y de ahí a implantar el gobierno de los 1000 años. Hermanos y hermanas, alentaos los unos con los otros, dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Y acá nos vamos a quedar, mi hermana Yocondita, y vamos a continuar con la segunda parte sobre esta extraordinaria enseñanza sobre el arrebatamiento. Adelante, mi hermana Yocondita. Gloria al Señor. Señores ministros, amados hermanos, ha sido un placer el poder seguir en la obra del Señor Jesucristo, llevándoles a ustedes las enseñanzas bíblicas de la palabra del Señor. La Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones está a su servicio. Invertir en el tiempo, como el pastor nos enseñaba, nuestra vida no está en esta tierra, nuestra vida, nuestro futuro está allá arriba en los cielos al lado del Señor Jesucristo, que es nuestro Rey. Amados hermanos, en este tiempo invitamos en aprender la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les llene de paz en sus corazones y en sus hogares. Amén. Mañana estamos en vivo con la segunda parte. Que Dios les bendiga grandemente. Nos despedimos desde la sierra del Ecuador. Póntelo en tu ropa. Si será